que los casos ayer, en el último informe que se hizo público, los nuevos casos ascienden a 30. Hoy ya tenemos 76 casos positivos. Está en línea la licenciada Carolina Solari, justamente para charlar un poquito de la identificación de los casos, de cómo siguen los contactos, de las recomendaciones que debemos tener en cuenta todavía. Hola Carolina, buen día, ¿cómo estás? Hola, buen día, ¿cómo estás, Camila? Bien, muy bien. Bueno, Bueno, gracias buen por día a la audiencia. atendernos, Carolina. Sabemos que están con muchísimo trabajo y que Sí, sigue aumentando la preocupación porque, bueno, no, lamentablemente son muchos los casos que aparecen. Ayer 30, decíamos, realmente es una sí, cifra que preocupa. sí, es una cifra preocupante. Esto lo que, digamos, nosotros sabíamos que en algún momento iba a pasar. Estuvimos en una situación bastante de resguardo mientras la gente se cuidaba un poco más de ir a Bariloche, sobre todo porque sabía que podía ser notificada de aislamiento después y entonces, bueno, pero ahora que aumentó la circulación, lo que sí es importante decir, no tiene que ver en ningún caso, con turismo. Todos los casos son locales. ¿Eso qué quiere decir? Que nuestra población dejó de tener los cuidados que se recomendaban desde salud. Y ese es el problema, digamos, por lo que hay tantos casos. Pero lo que nosotros estamos viendo que pone en riesgo la continuidad de comercios, de lugares de trabajo, de instituciones públicas y demás, es el poco cuidado que hay entre los compañeros de trabajo, en oficinas o en eventos sociales. Y eso lo que genera son muchos contactos estrechos. Entonces, un poco yo a la mañana me comuniqué con distintos, con los grupos de prensa, digamos, para poder hacer hincapié en este concepto, que la gente se empiece a apropiar del concepto del contacto estrecho para evitar entrar en ese criterio y tener que hacer aislamiento. Claro. Bien. Esto que decís es importante porque nos asustamos todos cuando se produjo la apertura al turismo. Entonces dijimos, uy, ahora van a empezar a aparecer los casos, pero de acuerdo a la evaluación que se hace todos los días desde el hospital y cuando se analiza cada uno de los casos, son casos que se han originado acá, no han tenido nada que ver con gente que vino de afuera entonces. No, no tienen que ver con gente que ha ingresado como turista, al menos, a nuestra localidad. Bien. Sí hay casos que se han desarrollado en núcleos familiares donde el núcleo familiar recibió de visita de la localidad de Bariloche, del Valle, a alguien de la familia, pero en general son casos que se han desarrollado en núcleos familiares, pero no tienen que ver con turistas que vinieron a alquilar una cabaña o a quedarse en un hotel o a ir a una cervecería. No nos consta eso porque de hecho no hemos tenido ninguna consulta digamos, no tenemos casos positivos de personas que no sean de acá, todas son del Bolsón. Perfecto. Carolina, vamos a retomar algunos conceptos para refrescarlos. ¿Qué se considera un contacto estrecho entonces? Bien, se considera contacto estrecho a toda persona que estuvo con un caso positivo más de 10 minutos en un espacio cerrado, sin barbijo o con barbijo, porque por ejemplo la situación de un auto, por más que uno se ponga barbijo, el auto con las ventanillas cerradas más de 10 minutos es un espacio de alto riesgo de contagio, ¿sí? Porque es el mismo aire que donde uno conversa, se respira y demás, donde hay con mucho intercambio gaseoso. Entonces, estas personas que estuvieron en forma cercana, sin los cuidados adecuados, no solamente desde que del caso positivo da positivo, sino, y ahí está el tema, antes de tener síntomas, quien está infectado de coronavirus, antes de presentar síntomas, ya está contagiando 48 horas antes. La carga viral es alta y contagia aún antes de presentar síntomas. Entonces, es re importante que la gente entienda que no me cuido porque total no tengo síntomas. No, porque yo no sé si pasado mañana aparezco con síntomas y hoy ya estoy contagiando. Bien. ¿Se Es decir, entiende? sí, es decir, cuando una persona da positivo, se detecta un caso positivo, esa persona tiene que dar los nombres y notificar a todas las personas con las cuales ha estado 48 horas antes para que esa gente se mantenga en aislamiento. Exactamente, para que esa gente se mantenga en aislamiento. Y lo que a nosotros en este momento nos está saturando es ese trabajo. ¿Por qué? Porque tenemos cerca de 300 personas en aislamiento por contacto estrecho, a las cuales muchas todavía no llegamos a llamar porque no nos alcanzan los llamadores que tenemos designados.
Por eso es que necesitamos que la población se apropie un poco más de este concepto, ¿verdad? Entonces, cuando la persona viene a hacerse un hisopado, se le va a pedir la lista que ya está, bueno, si ya la tiene pensada, con los teléfonos, la lista de personas con las que estuvo, seguramente es su familia, porque uno con la familia obviamente come, se saca el barbijo. La familia conviviente son contactos estrechos que uno no puede evitar. Lo que hay que tratar de evitar es generar contactos estrechos en ambientes sociales o laborales, ¿sí? Eso a nosotros lo pedimos porque nos reduce el trabajo, pero por otro lado, lo que se ve si no es que hay lugares, por ejemplo, negocios que tienen que cerrar sus puertas porque parte de su personal queda afectado a el criterio de contacto estrecho y se tiene que aislar, ¿sí? Uh-huh. Claro, se entiende perfectamente. Bien. ¿Cómo evalúan justamente el procedimiento, estos contactos estrechos que sí han podido evaluar? Entendemos que hay más de 300, es difícil controlarlos a todos, pero los que han podido llamar, según su relevamiento, ¿están cumpliendo el aislamiento? ¿Cómo viene ese tema? Sí, en general la gente cuando recibe el llamado cumple el aislamiento. Lo que pasa es que nosotros necesitamos que la gente se apropie de de entender que aunque no me llamen, porque por algo, o sea, estamos muy ocupadas, no hemos llegado a llamar, si yo estuve en contacto con una persona que dio positivo de coronavirus, tengo que preguntarle cuándo inició los síntomas, porque es mi amigo, es mi compañero de trabajo, qué día empezó con síntomas, de ahí contar 2 días hacia atrás, y si yo compartí la misma oficina, sin distanciamiento y sin ventilación, o un espacio como un auto, o en una situación social, saliendo de lo laboral, me junté a tomar una cerveza y estuvimos en la misma mesa, que eso son menos de 2 metros, entro en el criterio de contacto estrecho. ¿Qué tengo que hacer? Me tengo que quedar aislado, porque yo no tengo síntomas, porque no soy la persona que se enfermó todavía, pero puedo empezar a contagiar sin saber, puedo tener una carga viral que empieza a subir y ser un vector de contagio. Bien, sí, Carolina es muy suave, ella dice debemos apropiarnos de ese concepto, es decir, si vos sabés que estuviste en contacto estrecho con una persona que dio positivo, encerrate en tu casa y no salgas para no seguir contagiando, es así de simple, es así de simple, basta, porque es la única manera de detenerlo. Es la única manera de detener y los contagios. Si no lo detenemos y esto se transforma. Y si nos hacemos los tontos, ¿qué pasa? ¿Qué pasa si me hago la tonta y yo tengo tos, pero no voy a decir nada, no contagio a nadie? Bueno, pasa una semana y no, ya no me aguanto porque ahora no siento ni el gusto ni el olfato. Y bueno, cuando me voy a juntar igual con mis amigas, voy al gimnasio de todos modos. Cuando me voy a sopar me dio positivo y yo hace una semana que vengo contagiando a todos mis compañeros de trabajo, a toda la gente del gimnasio, a mi familia, a las amiguitas de mi hija que vienen a casa. ¿Se entiende? Sí. Hay un montón de contagios que uno podría haber evitado con un poco más de conciencia, como decís vos. Tal cual. De conciencia de cómo funcionan los contagios con esta enfermedad. Bueno, es una enfermedad muy contagiosa. Recién yo estaba diciendo lo que está pasando en Esquel y en Trevelin. Es decir, que si se siguen dando esta cantidad de casos, ya han declarado la transmisión comunitaria. Es decir, en algún momento, si siguen aumentando los casos, va a haber que dar marcha atrás con las fases otra vez, que es algo que no nos gusta a ninguno y que no nos gusta a nadie, porque lamentablemente perdemos de trabajar con todo lo que eso implica. Entonces, con un poquito de responsabilidad, sabiendo que se puede prevenir el contagio con estas medidas, bueno, me parece que no es tan difícil, no es tan complicado. Pero tiene que ver con ¿Qué podemos hacer? Claro, ¿qué podemos hacer habitualmente? Porque ninguno de nosotros está exento, yo misma no estoy exenta de no haberme contagiado en alguna situación, nadie está exento. Lo que tengo que hacer es colocarme un barbijo que cubra bien la nariz y la boca. Yo siempre que tengo oportunidad recuerdo que el virus es un virus respiratorio. ¿Qué quiere decir? No es un virus digestivo. Entonces, ¿dónde va a estar? En las vías respiratorias altas, que es lo más, por eso se hisopa en las vías respiratorias altas, ¿cierto? Y no tapa la nariz. A cualquiera que veamos con alguien con un barbijo que no le cubre la nariz, le podemos pedir amablemente que se coloque mejor el barbijo, ¿sí? Perfecto. Entonces, usar barbijo.
mantener la distancia de 2 metros. Con eso hacemos un montón. Carolina, por ahí ya es sabido, pero ha pasado tanto tiempo que o nos olvidamos o han cambiado un poco las precauciones. ¿Qué rol cumple el alcohol en gel? Es decir, yo, por ejemplo, acá que compartimos espacios, no compartimos el mate, tratamos de mantener la distancia, pero tocamos cosas. Tocamos la computadora, sí. Tocamos las lapiceras. Bien. Digo, esto de lavarnos las manos y ponerle el alcohol, ¿esto sirve? Por supuesto que sí. El lavado de manos tiene que ser frecuente porque justamente lo que uno manipula puede estar, digamos, el virus se contagia en las partículas de saliva o en las partículas respiratorias de una persona, digamos, que sin saberlo, esperemos que sin saberlo, y sabiendo que no lo haya hecho, ¿no? Sin saberlo está contagiada, tiene el virus y lo va propagando. Cuando nosotros tocamos superficies, tocamos una virome que estuvo, digamos, en contacto con la saliva o con gotitas, microgotitas de una persona infectada, y después nos llevamos la mano a los ojos o a la cara o a la nariz, ahí tenemos riesgo de contagiarnos. No es que va a entrar por la piel, no entra por la piel, entra por los ojos, por la nariz o la boca. Entonces es importante lavarnos las manos frecuentemente porque a lo mejor entra indirectamente a través de algo que agarramos para meternos a la boca o de alguna cosa que comen. Entonces es importante lavarse las manos y el alcohol en gel lo que hace es reemplazar en el momento que no podemos lavarnos las manos, reemplazar esa situación. Lavado con agua y jabón, con agua bien abundante y fregándose bien las manos. Esto es súper importante. Antes, al principio, se creía que era mucho más alta la tasa de contagio se llaman fomites, que son el celular y demás. Hoy sabemos que es más baja la posibilidad de contagiarse por ejemplo, los billetes, una tarjeta de crédito que uno da para pagar. Es más baja la posibilidad de contagiarse a través de un objeto que directamente de persona a persona. Uh-huh. La mayor parte de los contagios son por cercanía, por no usar el barbijo y no cubrirse la vía respiratoria. Bien. Pero de todos modos, disminuimos más el riesgo si nos lavamos las manos y si no tenemos para lavarnos las manos o manejamos dinero y demás, usamos alcohol en gel todo el tiempo. Perfecto. Bueno, el tema por ahí de los, hemos dicho, de los elementos que compramos cuando vamos al supermercado, los alimentos, la desinfección de las superficies, bueno, cada vez hacerlo cada vez que se pueda, obviamente con la lavandina diluida o también con alcohol. Con alcohol al 70%. Bien. Es importante que sea el 70% y no el de 96%, porque la proporción de agua que tiene funciona de vehículo para que se llegue hasta el virus, digamos, el alcohol y lo desactive. Bueno, por ahí parece demasiado obvio lo que te voy a preguntar, pero bueno, creo que conviene recordarlo. Hay una persona integrante del grupo familiar que es el que tiene que estar en aislamiento porque tuvo contacto estrecho. ¿Qué pasa con el resto de la familia? ¿También tiene que aislarse? No es obvio. No. Se aíslan los contactos estrechos, no se aíslan los contactos de contacto, porque si no tenemos que aislar a medio pueblo. Y sería gente que se aísle innecesariamente. Lo que uno va haciendo es seguir los eslabones de la cadena de contagio. Está bien, pero si la persona que tiene que estar aislada porque fue contacto estrecho, en ese caso se tiene que aislar dentro de su casa y no tener contacto con su familia. Exactamente, lo que tiene que hacer es quedarse en una habitación apartado, tiene que comer en otro momento. Hay dos posibilidades, una es que le lleven la comida y otra es que coma el grupo familiar y la persona aislada espere, limpien todo, se retiren y luego venga la otra persona. Es muy importante que después limpien muy bien las superficies con alcohol y con frotación. No es suficiente nada más rociar el alcohol e irse, hay que frotar las superficies y tratando de no compartir utensilios o pasarles. A veces yo recomiendo que pongan un baldecito con agua lavandina preparado, que eso dura solo un día, con un trapo limpio y van repasando con el trapito escurrido todos los lugares que la persona que tiene que estar en aislamiento fue usando. Lo mismo el baño. Perfecto. ¿Sí? Sí. Entonces, eso es un aislamiento efectivo. ¿Qué quiere decir? Que no está exponiendo al resto de las personas de la casa. Usar el baño, tener un rociador o tener un preparado de lavandina y repasar cada vez que la persona que está en aislamiento usa el baño, para que cuando vengan el resto de las personas de la familia no haya
digamos, secreciones que hayan quedado. Bien. La cantidad de días de incubación sigue siendo de 10 a 12 días. No, la incubación es de 14 días. De 14 días, ajá. 14 días. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando eso es para el contacto estrecho. ¿Qué quiere decir? Si yo me pesqué el virus, vamos a hablarlo así fácil, si yo me lo pesqué un lunes, tengo que, el lunes hasta a las 8 de la noche me fui a tomar una cerveza con mi amigo. Entonces, bueno, mi amigo a los 2 días dio positivo, yo cuentan para atrás desde que me inició los síntomas y entro en esas 48 horas anteriores que ya contagiaba. Bien, fue un lunes. El siguiente lunes pasó una semana. El otro lunes, a la misma hora, recién ahí cumplo los 14 días y si no presenté síntomas, puedo ir al trabajo o hacer mis actividades normales. Eso, el periodo de incubación de la enfermedad es diferente al periodo de curso de la enfermedad declarada. La incubación es más larga, siempre son 14 días. Una persona que tiene un hisopado positivo y síntomas leves, nosotros contamos, y los síntomas no se empeoran, digamos, si se le puede dar el alta, los médicos cuentan desde el día que inició los síntomas, 10 días. O sea, el que está positivo cursa la enfermedad ya bajando su carga viral. Y está visto, ahora ya se sabe que a los 10 días deja de ser contagioso. Contagiar, perfecto. Bien. Deja de contagiar, claro. Bien. Bueno, y los síntomas, los que ya conocemos, fiebre, tos, dolor de garganta, dificultad para respirar, pérdida dolor muscular, pérdida del olfato, del gusto. Bien, ahí me quiero detener un segundito. Esos síntomas, pérdida súbita del olfato, no estoy hablando de un fumador que nunca siente el olor de las cosas y hoy lo siento menos, capaz que eso no es súbito, pero de repente no le siento el olor al alcohol en gel, y eso me pasó, ayer lo sentía y hoy no. Ese es un síntoma que nosotros le llamamos patognomónico. ¿Qué quiere decir? Que es característico y propio de la enfermedad. Entonces, en provincia de Buenos Aires, por ejemplo, ya hace mucho tiempo que las personas que tienen estos síntomas directamente no se hisopan, directamente se dan como positivos clínicos. Ajá, ¿Sí? Sí. Tanto sea falta súbita del gusto o del olfato. Acá todavía se está usando el criterio de que presenta estos síntomas y para darlo como positivo crónico que tenga que haber tenido contacto estrecho con un caso positivo, ¿sí? Todavía estamos en esa fase, pero probablemente rápidamente empecemos a ampliar los criterios para dar positivos clínicos. Las personas que se mantienen en aislamiento por ahora, Carolina, ¿están todas en sus casas o hay lugares especiales donde se esté alojando, como se había hablado en un principio que se iba a hacer? Bueno, el tema es así, el criterio de internación sigue siendo el mismo de siempre, es decir, que la persona, o sea, hay criterios clínicos que tienen que ver con la cantidad de patologías previas que pudieran hacer ver que es una persona de riesgo o la condición clínica del momento, digamos. Si la persona no entra en alguno de esos criterios, no va a estar internado en el hospital ni en otra institución destinada para eso. ¿Qué quiere decir? Que un contacto estrecho se tiene que aislar en su casa, en el lugar donde vive, no se hace cargo el hospital. Y una persona que está con diagnóstico positivo, con síntomas leves, tampoco, ¿sí? Entonces, por ahora todas las personas que están, la verdad es que no estoy en conocimiento de cuántas personas tenemos en este momento internadas con diagnóstico positivo de COVID, porque no estoy todo el tiempo con esa información. El lunes había 3. Por eso, sí. En general, nosotros por suerte estamos teniendo formas leves, manifestaciones leves, y casi todos los pacientes positivos se encuentran en sus domicilios. Y por ahora no hemos tenido que usar la residencia escolar de nivel medio, que es la institución que nos prestó educación, que está preparada en caso de que, se llene la sala de internación del hospital y haya que internar pacientes también. Dentro de esos criterios, los más leves irían ahí, pero por ahora no se ha utilizado. Bueno, por suerte. Y para que eso no ocurra, por favor, a seguir cuidándonos, por favor. Sí, solo que por ahí uso decir es que para nosotros la pandemia llegó ahora, está llegando. Claro. Y bueno, sobre todo en las fiestas que se vienen, tratar de elegir lugares al aire libre. La verdad es que si podemos no juntarnos por lo menos ser grupos chicos, grupos pequeños, la familia más cercana y no juntarse 2, 3 familias,
y sobre todo elegir espacios abiertos, no espacios cerrados, porque disminuye muchísimo el riesgo de contagio estando en espacios abiertos. El sol tiene rayos UV, los rayos UV desactivan la molécula viral, digamos, con una exposición continua, ¿no? Entonces eso ya disminuye muchísimo el riesgo. Bueno, en lugar de juntarse por ahí a la noche en un lugar cerrado, si está fresco, o dejarlo para el otro día al sol. Eso sería una muy buena alternativa. Pensar alternativas. Aunque duela. Cuidamos ahora, como cuando empezamos con el miedo, que fue en marzo, abril, ahora cuidarnos nosotros así. Porque en ese momento, por suerte, acá no teníamos gran circulación viral. Ahora ya la tenemos. Carolina, por ahora gracias, muy amable por habernos atendido, seguramente te molestaremos en otro momento. Un abrazo. No hay problema, un abrazo fuerte. Bueno, gracias. La licenciada Carolina Solari, hablando un poquito de todo esto que nos está pasando ahora, ustedes escucharon, para nosotros la pandemia llegó ahora. Hoy hay 76 casos, es posible que que aumente la cantidad de casos y la única forma de frenarlo es cuidándonos.